Ahí estamos. Bueno, teníamos el problema para hoy, ¿verdad? ¿Alguien que lo quiera leer? Porque yo la verdad que no lo tengo, lo copié por la mitad, sinceramente, y para ir haciendo los ítems, ¿les parece? Dale, Guada. Dale. Bien, ¿qué decía el problema? Te lo leo, Guada. Dale, por favor, sí, Rodri. Dicen, sean A, terneros, B, cerdos Sí, y C, corderos. sí, La demanda de terneros viene dada por la función, sí, era DA, demanda sí. de A, creo. Claro, la demanda Igual, de la carne de ternero. Sí, claro, 63,3 sí, menos 1,9 sí, de PA, será del sí, pago de terneros, sí, más 0,2 PB, sí. más 0,5 PC. Ese, perfecto. Bien, entonces teníamos esto. ¿Qué más decía? ¿Algo más? ¿O ya empezaban los ítems ahí? Ahí ya empezaban los ítems. Bien, el primer ítem, ¿qué nos pedía? Dice hallar las elasticidades parciales de la demanda de ternera respecto a un cambio con respecto a la carne de ternera y de cordero. Yo tengo anotado así, no sé si los demás tienen. Entonces, tenemos el Respecto resto a un cambio, sí, a un cambio en el precio en Claro, el en el precio de la precio de carne de ternera. ternera. de la carne de ternera y a un cambio en el precio de la carne de cordero. Ahora sí. Bien, bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Teníamos el precio, nos daba el precio, ¿no? El precio de la carne de ternero, el precio de la carne de cerdo y el precio de la carne de cordero, ¿no? El precio de la carne de ternero era 10, puede ser 10, 8 y 7, si no me equivoco. Sí, 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 10, sí. 8 y 7, sí. 10, 8 y 7. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque lo vamos a necesitar, es evaluar la función demanda de la carne de ternera en esos valores que nos dan, ¿sí? O sea, nos va a quedar, la demanda de A va a ser igual a 63,3 menos 1,9 y el precio de la carne de ternera de 10, ¿no? Cualquier cosa, ustedes si ven que me equivoco, me avisan. Ok. Más 0,2 por el precio de la carne de cerdo era 8, más 0,5 por 7, que era la carne de cordero. ¿Sí? Sí, ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Sí. Bien. ¿Esto cuánto nos da? Bien. Entonces, ¿cuánto nos daba 49,4 puede ser. la demanda de A? ¿Cuánto? 49,4 me dio, no sé si está bien. Sí, me dio lo mismo. A mí me dio lo mismo. Bien. Bien, entonces, ¿sí? En estos valores iniciales, la demanda de A nos da 49,4. Un Bien, detalle coincidimos todos para en tener en esto. Sí, cuenta, Guada, disculpa. Eso sí, puede ser toneladas, ¿entienden o no? Toneladas de carne de ternera, porque piense que era carne de ternera, ¿no, Guada? ternera. Sí, ternera, Entonces sí. sería 49,4, entonces tonelada de... Esa sería la demanda. ¿Estamos? Sí. La demanda de carne de ternera. Seguí, Guada. O kilo, yo qué sé. Kilo Bien, poquito. bien. Entonces lo anoto acá en un costadito, 49,4. Bien, entonces ahora lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Son calcular, nos pide las elasticidades parciales. ¿Esto se puede borrar? Sí. Es Ojo, evaluar la función estaría bueno, demanda. Guada, para que quede mejor, Sí, mejor sí, la anotación. Allá, al costado, lo que anotaste al costado. Demanda de A, acá. entre paréntesis, 10, 8, 7. Ah, ok, ok. ¿Se Acá entiende, también iría lo gente? mismo. ¿Sí? Es decir, la Acá demanda de A lo mismo. evaluado en... Evaluada, claro, en 10, 8 y 7. Y acá lo Eso mismo. mismo. Por favor, eso me interesa. ¿Está? Porque me da Ahí, pauta de saber o no saber determinadas cuestiones. ahí está.
Bueno, acá lo anoto chiquito. Bien, Listo, entonces, esto lo podemos borrar. La función ya está evaluada en esos precios y nos da 49,4. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer entonces son las elasticidades parciales, ¿sí? Para eso vamos a calcular, ¿sí? La derivada de la demanda de A nos pide, ¿sí? Respecto a qué nos había dicho primero. A un Eso, cambio- En el precio de la... No. no, o sea, ahí nos pedía las elasticidades respecto a un cambio en el precio de la carne de ternera y después respecto a la carne de cordero, ¿era, no? Claro. Sí. Bien, sí. Primero, entonces, un detalle, sí, perdón. sí, Un detalle para tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que digo que voy a hacer la elasticidad respecto, porque por ahí no lo dice así en un problema y me va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Sería la elasticidad al producirse un cambio, ¿no? En la carne, por ejemplo, ¿de cuál era el primero? de ternera. De carne de ternera. 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 Bueno, entonces, ahí se Los produce otros un quedan cambio en el precio de la carne de ternera. Entonces, ante un cambio en el precio de la carne de ternera, bueno, tengo que hacer la elasticidad en ese caso. Sería la elasticidad parcial de la demanda respecto del precio de la carne de ternera. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí. Pero para Bárbaro. ello primero tendríamos que calcular qué cosa, Guada, que es lo que vos estabas haciendo. Las derivadas parciales, Las ¿no? Las derivadas parciales. parciales. ¿Evaluadas Bien. en dónde? En 10, 8, 7. 10 Así que pone derivada parcial de... y ¿No te evaluado en escribiste el hoy? Ajá. Derivada parcial de la demanda de A respecto de carne de ternera. Primero, el precio de la carne de Claro. ternera evaluado en 10 En esos valores. 7. Profe, Ahí y se se ve, ¿no? especifica, se pone el parámetro 1087 porque los valores que yo voy a estar trabajando, ya sean 49,4 toneladas de carne, siempre voy a estar basada en los valores que tomé en la primera demanda, ¿no? Ya sea 10, 8 y 7. ¿Sí? Si cambio esos valores, me va a cambiar por ende la cantidad de la materia que esté trabajando. Ujú. Incluso acá usamos la misma idea. Si yo te digo, se produce un cambio en la carne de ternera a 10,5 euros, por decir algo así. ¿Me siguen o no? Tengo que evaluar de nuevo la demanda. El diferencial hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10,5. 10,5. 0,5. Porque Por paso de 10 a 0,5, 10,5. 10,5 menos 10. Bien. Ahí está, 10,5. Bien, pero que sí te serviría si tenés que trabajar con la demanda real. ¿Se entiende? El delta. Bueno, vamos con esto, así no los mareo. Dale, Juan, por favor, disculpe. Bien, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es derivar la función demanda respecto de un cambio en el precio de A, ¿sí? Entonces, suponiendo que el resto de los precios permanece constante, ¿sí? ¿Qué nos quedaría acá como resultado? Menos 1,9, ¿no es cierto? Porque el resto, esto es constante de acero, y el resto, también los demás precios, son constantes. ¿Quién va a estar sufriendo un aumento o un cambio? El precio de la carne de ternera, ¿sí? Y en este caso, claro, nuestro diferencial acá de cuánto va a ser. O sea, nosotros asumimos que este diferencial o este cambio, ¿en cuántas unidades se da? En Uno. uno, ¿sí? En uno, sí. En uno, Ahora me acordé. Me quedé ¿sí? y me acordé. Claro, lo asumimos Un como detalle acá, un cambio. como dio menos 1,9, no aparece, no quedó ninguna variable. ¿Me siguen? Pero si Sí. hubiera quedado, ¿me siguen? Quedó 1,9 solamente. Claro, acá. No quedó 1,9 P sub A más 2,8 P sub B al cuadrado. No quedó nada de eso. Quedó un valor nomás. Pero es importante, entonces, por lo tanto, no voy a evaluar ni en 10, ni en 8, ni en 7. ¿Está? Claro, no tengo variables. Pero si me hubiera quedado P de A, P de B y P de C, ¿qué tendría que hacer? Utilizar el 10, el 8 y el 7 evaluándolo en la derivada. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, buenísimo. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos acá esto. Y
Ahora tenemos que hacer la derivada. Lo hacemos directamente primero las 3 derivadas, ¿no, Miguel? Las que son las derivadas parciales para no marear, y después avanzamos con las elasticidades. No, vamos a hacerlo según la necesidad. Acá Ok. el cambio en dónde se dice. Es, a En ver, vez de teníamos un que hacer cambio en la el precio de la carne ternera y después era de. de la carne De la carne de cerdo. cordero. Bueno, de cordero. Entonces hacerlo así. Eso. Bien. Respecto al cordero era PDC. Así. Evaluado en 10, 8 y 7. ¿Sí? Ahora, quien sufre el cambio es PDC. ¿Sí? O sea, PC, P sub C. ¿No? Entonces, el resto, ¿qué va a pasar? Se va a mantener constante. ¿Sí? Entonces, nuestro resultado, en este caso, ¿cuál va a ser? 0,5. ¿Sí? Bien, pasa lo mismo que hoy. Asumimos un incremento de una unidad, ¿sí? Y también nos queda un valor solo, no nos queda acompañado por ninguna otra variable, digamos. Bien, entonces tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la elasticidad, ¿sí? Esto se puede borrar porque mi pizarra es media chica, ¿sí? Sí, Guada. Bien. Bien, entonces ahora tenemos que calcular la elasticidad, ¿sí? De la demanda de A respecto, ¿sí? De en el precio de también, un cambio en el precio de la carne de ternera. Evaluado en 10, 8 y 7. ¿Sí? Bien, entonces, para ello, ¿qué vamos a utilizar? ¿Sí? Como estamos trabajando con el precio, con la carne de ternera y con el precio de la carne de ternera, recuerden que acá era P sub 0 sobre la función valuada en P sub 0 por F' de P sub 0, ¿no? Entonces, acá abajo nos va a quedar P No, sub 0 eso en no este sería, caso, ¿no? No. No. Sería, anotamos, sería P sub A A ver. sobre. Ah, claro. Escribí los valores mejor para no marear. A ver, o lo querés poner Dale. en forma genérica primero, ¿le quieren en forma genérica? Sería P sub ¿Cómo A Acá. sobre D sub A. F, No, D sub A. Evaluado en D de dedo. sí. No. D sub D. A, guarda. Borra todo. Borra todo. Acá. Ahí está. D sub A. D sub A, Evaluado ahí. en, que sería el 49, como el 10, 7, 10, 8, 7 era. Sí. Ahí está. Por la derivada parcial. No me acuerdo. Suma. Por la derivada parcial de la demanda de A respecto al precio de A, evaluado en 10, 8, 7. Corre un poquito la cámara, así se puede. Ahí estamos. ¿Se entiende o no, gente? Ahí. Sí. Entonces, ahora sí. Abajo, elasticidad de DDA, evalúa, sí, sobre P sub A, evaluado en 10, 7, 8. Ahí está. Ahí. Ahí está, que es igual. Y ahí seguí. ¿Te ubicás? Bien. Entonces, P sub A, ¿cuánto era? 10 Ahora sí. sobre la demanda de A, ¿sí? Evaluada en los puntos, nos había dado 49,4. ¿Sí? Por, y la derivada es la que habíamos calculado recién, ¿sí? Menos ¿Qué 1,9. valor nos había dado esto? Menos 1,9. Menos 1,9. Bien, entonces, si resolvemos esto, ¿cuánto nos da? De a uno no se peleen. No, 19 dividido por 49,4. 19 Menos dividido 5. 49,4. Menos 5 sobre 13. Me dio a mí, no sé si. Decimal. Menos 0,38. Menos 0,38. Sí.
0,31. Bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto? Si lo analizamos, ¿qué estamos diciendo? Que si el precio de la carne de ternera, ¿sí? El precio de la carne de ternera aumenta en una unidad, ¿sí? O en un 1%, ¿no? Y el resto de los precios se mantiene constante, ¿sí? Recuerden que la carne de ternera era la que cambiaba y el resto de los precios se mantenía constante. ¿Qué pasa en este caso con la elasticidad? O sea, nos dio negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que disminuye, ¿sí? Disminuye la carne de ternera. La demanda de la carne de ternera. La demanda, claro. Bien, y si lo tenemos que clasificar, ¿no? En uno de los ítems, si no recuerdo mal, nos pedía clasificar qué tipo de bien sería. No, pará. Primero, pará. ¿Qué tipo de Sí. elasticidad sería? Primero. Claro. ¿Qué tipo No de la elasticidad encuentro en sería? ninguna de las que dio. Sí, ¿cómo que no? Inelástico. Dije que era el mayor módulo, que uno. Carlos. Bien, ahí lo dijeron. Sería, claro, inelástica. Una demanda inelástica, sí. Ahí está. Eso, sería una demanda inelástica. Ah, pues yo tengo igual a 0. No, No, igual la a igual a 0 cero es es la totalmente totalmente inelástica. inelástica. Soy uno. Después hay una que está entre 0 y 1, esa es la inelástica. Claro, después tenemos elasticidad unitaria y elástica. Y elástica. ¿Se acuerdan o no? Si es igual que 0, si esto hubiera dado igual que 0, la demanda sería totalmente inelástica. Como me dio entre 0 y 1, me da que es inelástica. ¿Pero Si por qué? hubiera Si dado menos 1, estaríamos hablando de una elasticidad unitaria. Y si me Claro. hubiera dado mayor que 1, independientemente si es porque estoy hablando del módulo, ¿no? Ah, Si bien. me hubiera dado Sí. mayor que 1 sería elástica, demanda elástica. Claro, Bien, lo que bravo. indica el signo negativo sería que decrece, ¿no? Es lo que Claro, pero hubiéramos la dicho. demanda Claro. decreció. Ujú. Muy bueno, ¿Se entendió Sí. o estamos todos mareados? Más o menos, un poquito. No, bárbaro. Me encanta haberme equivocado. Así ahora, claro. Y el síntoma de lo que dice Guada es, como dio negativo, es, claro, disminuyó, pero el módulo es lo que determina cuál es. Claro, por eso yo cuando había explicado, ¿se acuerdan que les dije yo? El módulo de la elasticidad me da un número para ahorrarme el tema. Y después yo le dije, si es positivo o es negativo, lo único que te va a decir es si crece o decrece la demanda, nada más. ¿Está? Bien. Bárbaro. Bien. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Ahora sí, para Sí, ganar bueno. tiempo, lo que Bien. vos decías, Guada, a ver, déjalo ahí igual, podríamos clasificar el bien. Pregunto, Claro. y acá hay que, ve que acá donde yo digo, muchachos, lo de saber teoría. A ver, si yo estoy calculando la derivada parcial, allá, la derivada parcial, ahí está, de la demanda de A respecto del precio de A. ¿Sí? No es el análisis de demanda cruzado. ¿Me siguen? Es la demanda del bien A respecto del precio del bien A. ¿Qué número me dio, Guada, eso? ¿Cuánto había dado? Menos Menos 1,9. 1,9. Bien. ¿Qué tipo de bien sería entonces? ¿Sustituto o complementarios? Complementario. Tengo mucho asado y poca carne. Tengo poco asado y mucho carbón, digo. ¿Sustituto o complementario? Me olvidé. Me encantó Guada. Guada hizo así recién. Ay, no veo. Psicologito, Guada. Está bien. Es un bien, ¿qué dije? Yo no sé lo que- Complementario. ¿Sustituto o complementario? Complementario es. Es para todos la pregunta. Es pregunta.
Es complementario. ¿A qué letra empieza? ¿Me incluye la pregunta, Miguel? No sé, como vos quieras. Porque yo ahí también, si vamos entre esos dos, yo, mi opinión, no me quedaría con ninguno. ¿Por qué digo? Porque si estamos viendo, ¿no? La derivada, supongamos, la derivada de x sub 1 sobre la derivada de p sub 1, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos. ¿No sería un bien típico? Yo opino que es complementario porque aumentó el precio de la ternera y disminuyó la demanda. No, es un bien típico. Me Pregunta mataste. capciosa, tramposa. Ahí es donde yo, por ejemplo, puedo hacer una pregunta así y yo te estoy evaluando si sabes o no sabes. ¿Por qué? Porque acá vos lo que vas a hacer es ir a la pregunta que yo te digo y vas a buscar como me dio menor que 0, menos ¿Qué es 1,9. eso? Voy a buscar el valor negativo. El valor negativo sería bien, ¿qué era? ¿Sería complementario o sustituto? Complementario. No me acuerdo ahora qué sería. Complementario si era negativo, sí. Sí, Complementario Era si menor negativo. que 0. sí, sí. Bien, Complementario pero si es como lo negativo. estoy haciendo sobre el mismo bien, porque es demanda de carne de ternera respecto del precio de la carne de ternera. No es demanda de la carne de ternera respecto del precio de la carne de cerdo. Ah, claro. Y justamente lo dije, el carbón. Sería, Claro. a ver, ¿cuál sería? Sería la segunda tablita que hicimos de análisis de función demanda. Mírenlo, por favor, les pido que lo miren. ¿Me siguen o no? Sí, O sí, los sí. maté, me parece. A ver, pará. Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Comparto. ¿Te elimino un poquito, bueno, puede ser? Voy yo. ¿Sí? Dale. Es la tablita donde tienen, por ejemplo, bien Giffen o bien Sí, bien inferior, Giffen demanda y- inelástica y bien Bien. típico. A ver, gente, yo hice 3 tipos de análisis. Demanda de Q respecto del ingreso era primero. Sí, del ingreso. Bien, ese era el de Q primero. respecto al- El segundo era demanda de Q respecto de Q sub 1 respecto del precio de 1. Sí, Y la tercera tablita es demanda de Q sub 1 respecto de P sub 2. el precio super. Sí. Y esto, aunque sea de memoria, dice mucho. Porque esto qué sería? La demanda, ponele que sea ternera todo. Ahora, Q sub A, Claro. ponele Q sub A, Q sub A. Acá qué sería P sub A. Y acá ponele que sea P sub B o P sub C en este caso. Entonces, ¿esto qué sería? La demanda de la carne de ternera a partir del ingreso, en función del ingreso. Como no se habla de ingreso, descartado. Ahora, me dice que clasifique el bien. Si es la demanda de dicho bien respecto del precio del mismo bien, Ahí sí es. ¿qué puede ser entonces? Puede ser Giffen, puede ser típico o sin nombre o demanda inelástica. Pero es respecto del mismo bien, demanda del bien respecto del precio del mismo bien. Yo cuando les pregunté si eran complementarios o sustitutos, era sobre esta tabla. Claro. Pero acá, ¿qué sería? En todo caso, para que sean bien sustituto o complementario, debería ser demanda de carne de ternera respecto del precio de quién? ¿De la carne de cordero o de De cerdo? cordero, de cerdo. No respecto de la carne de ternera. ¿Entienden o no? No respecto de sí mismo. Ahí está, Claro, no respecto de sí claro. mismo. ver con respecto de quién estoy haciéndolo. Por eso fui tramposo. Y yo les dije a Me ustedes. macheteé re mal. ¿Entienden ahora? No, no, es que nos quedamos con el si es complementario o. Y ahí ya. Claro. Se ve que está por dar un tema nuevo, Sí, el sí, sí, profesor. sí. No, pero Complementa- aparte, pero yo ponía cara en la pantallita como diciendo, a ver qué pasa. Ahí estaba poniendo como, por eso igual les decía, a ver de nuevo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? A ver, ¿cuál es mi mensaje en esto? No, no saben, no es ese el mensaje.
El mensaje es... Miren la teoría. ¿Cuál es el mensaje, Carolina? Miren la teoría. Estudien Comprendan. teoría, comprendan teoría. Después te estudias cada No, valorcito y el nombrecito que tiene. Primero entendé qué es esto. Que no es Claro, poco. porque los cálculos son cálculos, pero hay que entender lo Ahí que te dice. está, pero vos tenés que saber primero lo primero, que es la teoría. ¿Cuál sería un error en el estudio? Decir, de acá menor que cero es tanto, menor que... No, no. ¿Qué es esto primero? Claro. ¿Qué representa esto? Un aumento en el sueldo me trae aparejado un cambio en la demanda, o no, de ese bien A, de la carne de ternera, ponele ahora. ¿Esto qué sería? Un cambio en el precio de la carne de ternera me atrae aparejado un cambio, o no, en la demanda de carne de ternera. ¿Y este qué me dice? Un cambio en el precio de la carne de cerdo o de cordero me trae aparejado un cambio en la demanda de la carne de ternera. Después analizamos bien Giffen, bien típico, bien... ¿Está? ¿Queda claro? Así en todos los aspectos. En interés simple, en interés compuesto, en valor futuro, en anualidades. Primero tengo que entender qué es una anualidad.